Bienvenidos al módulo de Excel. En esta oportunidad vamos a ver una introducción, vamos a ver de qué se trata este programa y qué es lo que se puede hacer y cómo está formada la interfaz o la ventana de Excel, que es muy distinta de Word, que es lo que ya hemos visto. ¿Qué es lo que hace este programa en general? En general cualquier planilla de cálculo, porque Excel, si bien es la planilla de cálculo más usada, no es la única, ¿sí? A lo largo de la historia han existido otras. Algunas ya no se usan y otras se siguen usando y además han aparecido otras nuevas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que permite hacer este programa? Básicamente lo que permite hacer es una gran cantidad de operaciones y cálculos, ¿sí? ¿Y cómo está formada la interfaz? Es decir, ¿qué es lo que vemos en pantalla? Lo que vemos en pantalla, voy a aumentar el zoom con control y girando la rueda del mouse, de la misma forma que lo hacíamos en Word, ¿sí? Cambiamos el zoom. Entonces, lo que vemos en pantalla es, no vemos una hoja en blanco como en Word, por ejemplo, o como en PowerPoint, sino que vemos una grilla que se denomina planilla u hoja. Excel la denomina hoja. Y está formada por celdas, ¿sí? Y cada celda es la intersección de una columna con una fila, ¿sí? Entonces, cada celda tiene su nombre, que es la coordenada resultante de la intersección de columna con fila. Es decir, que Excel, una hoja o una planilla de Excel está formado por una cantidad determinada de columnas y cada columna tiene un nombre, ¿sí? El nombre está dado por una letra, desde la A en adelante. Entonces tenemos la columna A, la columna B, la columna C y así sucesivamente. Y las filas se identifican por un número empezando desde el 1. Entonces tenemos la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera. Y cada celda es la intersección, como les dije recién, de una fila y una columna. Entonces tenemos la primera celda, la celda superior izquierda, es la celda A1, ¿sí? Entonces si seguimos bajando, vamos a tener la celda A2, A3, A4, etcétera. Entonces cada celda está identificada por una coordenada que es la letra de columna y número de fila. En este casillero que vemos acá aparece la celda en que está el cursor, ¿sí? o selector de celda, que lo podemos mover con el mouse yendo de una celda a la otra, o podemos movernos con cualquiera de las 4 flechas del teclado, ¿sí? Acá en esta parte vemos un casillero que se llama barra de fórmulas, que nos muestra el contenido de las celdas. Bien, ¿qué tipo de cálculos o qué nos permite hacer una planilla de Excel? En primer lugar, en una planilla podemos ingresar datos de distintos tipos. Por ejemplo, yo puedo en una celda, supongamos en la celda 1, puedo ingresar texto, ¿sí? Estoy escribiendo texto, puedo escribir cualquier texto, supongamos que yo tenga que hacer un listado de personas, entonces voy a tener una columna que sea nombre, otra que sea apellido, y voy poniendo una persona por cada fila, ¿sí? Otra cosa que puedo ingresar son números, por ejemplo, un número como 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? O un número con decimales, pongo la coma decimal, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puedo ingresar una fecha, supongamos 10 del 9, ¿sí? Ingreso el día y el mes. Y puedo ingresar una hora, por ejemplo, las 12, los puntos 20, ¿sí? 12 y 20. Esos son distintos tipos de datos que yo puedo ingresar en una planilla de Excel y puedo hacer operaciones y cálculos entre esos datos. Por supuesto, esas operaciones y esos cálculos van a variar dependiendo de si es un texto, o sea, dependiendo si estoy trabajando con texto, con números, con fechas o con horas. Y otra cosa que puedo ingresar son formas de hacer cálculos que se hacen mediante fórmulas, ¿sí? Y funciones. Fórmulas, funciones, esos dos elementos de Excel me permiten hacer cálculos. Y además puedo hacer una
combinación o mezcla de fórmulas y funciones. ¿Sí? Bueno, esas cosas son las que más, diría que prácticamente es todo lo que se puede insertar en Excel. Excel es un programa muy poderoso, o sea, tiene muchísimas posibilidades, es enorme, diría que es también inabarcable. Entonces, uno va a aprender lo que necesita aprender. Si bien nació con una orientación más bien contable, pero el uso se ha extendido a prácticamente cualquier cosa que necesite hacer un cálculo. Y permite incluso trabajar con tablas reemplazando a programas de bases de datos, porque en ese caso, si bien no es lo ideal, pero sí es muy práctico. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que podemos hacer con una planilla de cálculo. Voy a seleccionar esto que acabo de escribir y lo voy a borrar y vamos a empezar a hacer algunos cálculos sencillos. Perdón, antes de eso vamos a ver algunos movimientos del cómo movernos por la planilla. Podemos mover el selector, como les había comentado recién, con cualquiera de las 4 flechas del teclado o ir a una celda en particular con el mouse también. Si yo dejo apretado el mouse, marco un bloque de celdas, ¿sí? Y tengo algunos atajos, como por ejemplo control inicio, ¿sí? Control y tecla inicio. Con ese atajo siempre voy a la celda A1. ¿Por qué voy a la celda 1? Porque siempre cuando empiezo a trabajar en una planilla, esa planilla se empieza a crear o a armar desde la celda A1 hacia abajo y hacia la derecha. Y además, cuando se abre una planilla, se abre en la celda A1. ¿Sí? Entonces ahí empiezo a trabajar hacia abajo y hacia la derecha. Entonces yo esté donde esté, presionando control inicio, voy a la celda A1. Puedo subir y bajar con las teclas de avanzar página y retroceder página, ¿sí? Y puedo utilizar las teclas control, por ejemplo las teclas control, flecha hacia abajo y flecha hacia arriba. En este caso, como la planilla está vacía, me permite ir a la última fila, que acá podemos ver el nombre, el número de la última fila, que es de 1.048.576, ¿sí? Entonces con control flecha hacia arriba vuelvo, ¿sí? Esto lo puedo hacer solamente si la columna está vacía. Si en la columna hay algún contenido, ya sea de texto o de números, en ese caso el cursor se va deteniendo a medida que voy encontrando algún contenido o voy encontrando espacios, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Lo mismo con control flecha a la derecha, como la fila o la planilla está vacía, me permite ir a la última columna. Ahora, fíjense que empezamos con la letra A, seguimos el orden alfabético, B, C, D, etc. Llegamos a la Z y en la Z empieza nuevamente, pero con 2 letras, es decir, A, B, AC, AD, hasta la AZ y después empieza otra vez como BA, BB, BC, etcétera, etcétera. Si yo presiono control flecha a la derecha, voy a la última columna que tiene las letras XFD, ¿sí? Es decir, que tenemos una gran cantidad de columnas. Y además una gran cantidad de filas, es decir, que cada planilla o cada hoja tiene una cantidad de millones de celdas, ¿sí? O sea que tiene mucha capacidad, una sola hoja, ¿sí? En un archivo de Excel yo puedo tener varias hojas o muchas, ¿sí? Las que yo necesite. ¿Cómo hago para agregar? Me fijo acá abajo donde dice hoja 1, este es el nombre de la planilla que estoy viendo en este momento, ¿sí? Esta que tenemos acá a la vista, se llama hoja 1. Si yo quiero agregar una segunda hoja, presiono la tecla más, entonces voy a tener una hoja 2 con el mismo tamaño de celdas, o sea, la misma cantidad de filas y columnas que la hoja 1, ¿sí? Porque todas tienen el mismo tamaño. Y así además puedo seguir agregando hojas en la medida en que yo lo vaya necesitando. Ahí tengo una hoja 3, una hoja 4 y después me voy cambiando
por esas hojas, ¿sí? Bien. Esto entonces para tener un vistazo de lo que es una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo entonces contiene varias planillas u hojas y Excel denomina a este conjunto de hojas cuaderno, ¿sí? Y ese archivo, o sea, ese cuaderno está guardado en un archivo que tiene extensión XLS o XLSX, cualquiera de las dos extensiones. La extensión más antigua, digamos, es XLS y hace unos años se reemplazó por XLSX, o sea, se pasó una extensión de 3 letras a una extensión de 4 letras. Bien, vamos a ver cómo trabajar. Vamos a empezar a hacer algunos cálculos sencillos y yo les había comentado recién que los cálculos se hacen mediante dos formas. Una forma es mediante fórmulas y la otra es mediante funciones, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo trabajar con fórmulas y vamos a agregar algunos datos sencillos en una planilla. Supongamos que yo voy a ir acá a B1 y voy a poner, no sé, como un texto que se llame pacientes, le doy Enter. Eso es otra cosa, cuando yo estoy editando una celda, me aparece el cursor, entonces al terminar de editar para confirmar, digamos, e ingresar eso que estoy escribiendo, presiono Enter, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo hacer para ingresar algún dato? Lo escribo y termino con Enter o, perdón, al apretar Enter el selector baja, ¿sí? Siempre pasa a la celda de abajo. Entonces, escribo algo, aprieto Enter, el selector pasa abajo. Ahora, si yo escribo alguna otra cosa, algo que quiero ingresar, supongamos un número, en vez de Enter puedo apretar cualquiera de las 4 flechas. Supongamos yo quiero que después de ingresar ese número el selector se mueva una celda hacia la derecha. Entonces directamente aprieto la flecha a la derecha en vez de apretar Enter y luego moverme a la celda de la derecha, ¿sí? Entonces las opciones para ingresar datos son presionando la tecla Enter al final o presionando cualquiera de las 4 flechas o escribiendo un número, hago un clic en otra celda. Supongamos acá, al hacer un clic, ahí el selector se va a donde yo hice el clic, ¿sí? Y lo que yo estaba ingresando queda ya en esa celda, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Voy a borrar, para borrar selecciono las dos celdas, siempre para seleccionar es lo mismo que en Word. Dejo el botón izquierdo apretado y selecciono las celdas que yo necesite. Entonces voy a borrar estas dos con la tecla suprimir e ingreso en B2 un número sencillo, supongamos 10, le doy Enter y ahora en B3 ingreso un 5, ¿sí? Y en la celda B4 yo quiero que me haga la suma o el total del 10 y del 5. Entonces vamos a utilizar fórmulas, vamos a ver cómo se ingresan las fórmulas. Bien, para empezar a escribir una fórmula siempre empiezo con la tecla más, o con la tecla igual, ¿sí? Con cualquiera de las dos. Entonces, si tenemos un teclado numérico, tenemos la tecla más en el teclado numérico que es bastante grande, entonces es muy cómodo. Pero es lo mismo siempre, con la tecla más o con la tecla igual, ¿sí? Entonces, yo quiero sumar el 10 y el 5, entonces presiono el más o el igual y ahora hago un clic en donde está el 10, que es la celda B2. Fíjense que al hacer un clic en B2 automáticamente se escribe B2 acá. Ahora presiono el más y hago un clic donde está el 5, que es la celda B3, ¿sí? Entonces automáticamente va escribiendo ese cálculo, que recuerden que es una fórmula, y ese es todo el cálculo. O sea, lo que está haciendo acá es sumar la celda B2 con la celda B3. Le doy Enter para terminar y acá me muestra el total, que es 15, ¿no? Lo voy a poner en negrita como para resaltarlo nada más. Entonces, esta celda B4 está sumando estas dos que están acá arriba, ¿sí? Pero
¿Qué es lo importante acá? Que este es un concepto fundamental de Excel. Que esta celda no está sumando el 10 y el 5, ¿sí? Está sumando las celdas B2 y B3, ¿sí? Mejor dicho, el contenido de B2 y B3. O sea, va a sumar lo que haya en estas dos celdas, ¿sí? En este caso, en particular, es un 10 y un 5. Pero yo le puedo poner, no sé, un 25 y, no sé, un 8 o lo que sea, ¿sí? Entonces, como la celda B4 siempre va a sumar B2 más B3, siempre va a mostrar el resultado. Entonces yo puedo cambiar acá los números y siempre acá me va a mostrar la suma, ¿sí? Entonces, eso es una fórmula muy sencilla, que es lo que hace sumar dos celdas nada más. Ahora vamos a cambiar un poco. Vamos a cambiar esta fórmula que está en B4. ¿Cómo hacemos para editar una celda, para modificarla? Lo podemos hacer de varias formas. Una es haciendo un doble clic en la celda, ahí. Al hacer un doble clic me aparece lo que yo había ingresado antes y fíjense que aparece cada celda con un color distinto, ¿sí? Entonces me permite ubicarla fácilmente. Otra opción, acá le voy a dar escape, otra opción para editar una celda es yendo a la barra de fórmulas que está acá. Entonces yo hago un clic en la barra de fórmulas y escribo en la barra de fórmulas en vez de hacerlo en la celda, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Le voy a dar escape. Y otra opción de modificar una celda es presionando la tecla F2. Entonces con F2 otra vez entro en modo de edición de celda. Bien, de cualquiera de esas tres formas modifico una celda. Generalmente es muy práctico hacer un doble clic en la celda. Entonces, en vez de un más, en vez de hacer B2 más B3, vamos a hacer B2 menos B3. Fíjense otra cosa, yo les había dicho que para ingresar una fórmula lo primero que hay que hacer es teclear, o sea, empezar la fórmula con la tecla más o con la tecla igual, con cualquiera de las dos. Después cuando se le da Enter, una vez que ya está terminada la fórmula, automáticamente Excel pone esto que está acá, ¿sí? Pone el igual y el más. Pero en este caso lo que vamos a hacer es esto, B2 menos B3, ¿sí? Entonces, para aceptar esa modificación, apretamos Enter. Si yo no quiero modificar, supongamos que yo estoy modificando una celda y me doy cuenta que hay algo que está mal o no quiero seguir haciéndolo, la forma de salir es presionando la tecla escape en vez de Enter. Entonces, con escape lo que hago es cancelar lo que hice y salgo sin modificar la celda, ¿sí? Si yo quiero aceptar esa modificación, por ejemplo, borrar el más y poner un menos, para finalizar, aprieto Enter, ¿sí? Entonces, ahí me da 25 menos 10, supongamos, 15, ¿sí? Estoy restando. Y si yo pongo 10 menos 30, supongamos, me pone menos 20, ¿sí? O sea que siempre va a restar los dos números que están arriba. Bien, entonces, ya hicimos suma y resta. Ahora vamos a ver una multiplicación. Para multiplicar utilizamos el asterisco. Y ahí lo que va a hacer es B2 por B3. Entonces, 10 por 3, 300. 2 por 4, 8, ¿sí? Esa es la multiplicación. Y por último, hacemos una división. En este caso es B2 dividido B3. Da 0,5. Si yo le pongo, por ejemplo, 10 dividido 5, me da 2. 10 dividido 4 da 2,5 y 10 dividido, no sé, 7 me pone automáticamente todos esos decimales, ¿sí? Eso entonces es un ejemplo de fórmula. Básicamente una fórmula es un cálculo que nosotros hacemos en un papel, ¿sí? O con una calculadora, por ejemplo, pero
recuerden que la fórmula, ustedes tienen que saber la fórmula que quieren ingresar. Es decir, si ustedes tienen que hacer, por ejemplo, no sé, un promedio o calcular un porcentaje y no saben hacerlo con lápiz y papel, tampoco lo van a saber hacer en Excel, ¿sí? O sea que ustedes tienen que saber cuál es la fórmula que tienen que aplicar en ese caso, ¿sí? Ustedes tienen que indicarle a Excel la fórmula, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo un poquito más complejo, ligeramente, le vamos a sacar la negrita y vamos a agregar algunos números más. Entonces vamos a poner en pacientes, vamos a poner 2, 4, 6, 8 y 10, ¿sí? Supongamos que tenemos estos números y acá abajo vamos a poner el total, entonces vamos a poner acá un cartel que diga total, dos puntos. También puedo hacer lo siguiente, fíjense, para ingresar un contenido en una celda, yo escribo lo que sea, ¿sí? Y aprieto tecla de tabulación. Entonces con eso también paso a la celda a la derecha, aunque no ingrese nada, si yo presiono tabulación sigo hacia la derecha y con shift tabulación o mayúsculas tabulación me vuelvo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una fórmula que sume, que es más B2 más B3 más B4 más B5 más B6, ¿sí? Fíjense que le pone un color distinto a cada una, a cada celda, y le damos Enter y nos pone 30, ¿sí? O sea que ese total es 30. También podría haber hecho lo siguiente, en vez de hacer un clic con el mouse, directamente tipeo la dirección de la celda. Entonces sería más B2 más B3 más B4, no importa que yo escriba las letras de columna en mayúsculas, las escribo en minúsculas y después al darle Enter se pasan a mayúsculas. O sea, no es importante eso. Más B5 más B6. Ahí está, me da 30, ¿sí? Y ahora vamos a hacer una fórmula para calcular el promedio. Promedio de estas celdas. ¿Cómo sería el promedio? Sería el total, que es 30, dividido la cantidad de números que hay, que son 5, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo el total acá, directamente lo que hago es dividir ese total por 5. Entonces es más celda del total, que es B7, dividido 5. ¿Sí? Entonces el promedio me da 6. Fíjense una cosa, voy a borrar esta celda del promedio. Un error muy frecuente que cometen al principio es dividir, hacer 30 dividido 6, ¿sí? Que eso también lo puedo hacer en una fórmula. Entonces, si yo hago 30 dividido 6, me da 5, ¿sí? Que está bien porque es el promedio de esto que está acá. Voy a poner estos números en negrita para distinguirlos. Pero ¿qué pasa? Si yo cambio algún número de acá, en vez de un 2 pongo un 4, ¿sí? En vez del 4 pongo un 7 y en vez del 8 pongo un 20, no sé, el que sea. El promedio debería cambiar, pero no cambia. ¿Por qué? Porque yo el promedio no lo hice en base a la celda, sino que yo le puse directamente 30 dividido 6. O sea que siempre va a ser igual. Entonces, ¿cómo tendría que hacer el promedio para que funcione siempre, para que me lo muestre en forma correcta? Es no trabajar con el número, o sea, con el total, sino con la celda. Entonces sería más B7, que es donde está el total que sea, ¿no? Dividido 5, ¿sí? 9,4. Ahora, otra cosa que puedo hacer es la siguiente. En vez de usar este total, lo que hago es en una sola celda hacer la suma y después dividirla. Por ejemplo, sería, siempre empezamos con el más o con el igual, abro paréntesis y sería B2 más B3 más B4 más B5 más B6, cierro paréntesis,
Y ahora todo eso lo divido por 5. ¿Sí? Y me da 9,4 de promedio de todo esto. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja, si es que hay alguna ventaja, es que este promedio no está calculado en base a este total, sino que está calculado en forma independiente. O sea, si yo borro este total, el promedio me va a seguir dando bien. De la forma anterior, no. Si yo borro el total, el promedio me va a dar 0, o sea, no voy a tener promedio. O me va a dar un error, ¿sí? Pero bueno, son dos formas de trabajar. Se puede trabajar de cualquiera de las dos formas dependiendo de lo que necesite. Entonces, bueno, de esa forma, les voy a dar a deshacer. De esa forma vimos cómo se introduce una fórmula. Acuérdense, siempre empezamos con la tecla más o con la tecla igual. Y después vamos escribiendo nosotros la fórmula dependiendo de lo que tengamos que hacer, como en este caso en el promedio, ¿sí? Hacemos toda la suma y a esa suma que está entre paréntesis la dividimos por 5, que es la cantidad de números por el que tenemos que dividir para calcular el promedio en este caso, ¿sí? Bien, esos son entonces ejemplos de fórmulas. Vimos las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división y ahora estas fórmulas un poquito más complejas. Bueno, y vamos a ver ahora cómo empezar a trabajar con funciones, ¿sí? Que es la otra forma de hacer cálculos en Excel. Y para eso vamos a borrar el total y el promedio. Y vamos a ver qué es una función, ¿sí? Una función es un cálculo que trae incorporado Excel, ¿sí? O sea, ya lo trae el mismo programa, entonces lo único que tenemos que hacer es insertar ese cálculo en la celda. Básicamente sería eso. Y vamos a calcular el total o la suma de todos estos pacientes que están acá. Y vamos a insertar una función que es la función suma, que es la función más usada en Excel, ¿sí? La más frecuente, la más usada. Por eso acá siempre está el botón de autosuma, ¿sí? Entonces, hacemos un clic en autosuma y fíjense que al apretar autosuma pone lo siguiente, igual suma, o sea la palabra suma, y entre paréntesis B2, 2 puntos, B6. ¿Qué significa esto? Significa suma es la función suma, ¿sí? La función que les decía que trae incorporada Excel. Y entre paréntesis le indicamos qué es lo que está sumando. Y esto quiere decir que está sumando las celdas B2 hasta B6, ¿sí? Se le indica mediante 2 puntos. B2 hasta B6, que son estas 5 celdas, ¿sí? ¿Cómo sabe Excel que tiene que sumar esas 5 celdas y no otras? Porque lo hace automáticamente, ¿sí? Cuando nosotros apretamos el botón de autosuma, automáticamente suma todas las celdas que están arriba o todas las celdas que están a la izquierda. Es decir, que si yo tengo una fila de números y en la última celda, la que está más a la derecha, yo inserto autosuma, me va a sumar todas las que estén a la izquierda, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, esa sería la función suma, le doy enter y ahí me pone el total. Vamos a hacer otra vez con los números que puse en un principio, 2, 4, 6, 8 y 10, o sea que esto da 30, ¿sí? Entonces, les repito, esto lo que hace es sumar lo que está en las celdas B2 a B6, ¿sí? Eso es lo que hace. Ahora bien, vamos a calcular el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Lo calculamos con la función promedio que está acá, también en el botón autosuma, pero apretamos la flechita hacia abajo y acá la segunda función que aparece es promedio. Entonces hago un clic en promedio y acá automáticamente promedia todo lo que está arriba, ¿sí? Arriba de la función promedio. Pero acá tenemos un inconveniente. ¿Cuál es? Que está sumando de la celda B2, perdón, está promediando desde la celda B2 hasta la celda B7
pero la celda B7 no la tiene que promediar porque es el total, o sea, debería promediar hasta la celda B6. Entonces podemos hacer dos cosas. Una es un clic en la misma celda, borramos el 7 y le ponemos un 6, o sea que nos queda B7 a B6. Otra opción es, cuando aparece este rectángulo, fíjense que aparece acá en esta esquina un cuadradito, mejor dicho, en las cuatro esquinas aparece un pequeño cuadrado. Bueno, eso nos permite cambiar la selección. Fíjense que yo puedo hacer todo esto, ¿sí? Entonces yo le digo también de esa forma que calcule el promedio de B2 a B6, ¿sí? Y le doy Enter para terminar y ahí me pone el promedio 6. Es decir, que lo mismo que hicimos recién con las fórmulas, o sea, insertando todas esas fórmulas, en este caso lo hacemos de una forma mucho más sencilla, insertando la función suma por un lado para calcular el total y acá la función promedio. Bien. Después tenemos en el botón autosuma, tenemos algunas funciones también un poco menos frecuentes. Suma y promedio son muy frecuentes, sobre todo suma, o sea, son funciones muy usadas. La función contar números, que se escribe contar, y acá, bueno, siempre hace automáticamente el cálculo en base a las celdas que están arriba, ¿no? Acá también sería contar de B2 a B6, entonces le borro el 8 y le pongo un 6. Y me da 5 porque son 5 celdas, ¿sí? Eso es lo que hace contar. O sea, 5 celdas con contenido. Si yo borro una de esas celdas, me cambia el total, me cambia el promedio y me cambia la cantidad de celdas. Vamos a poner acá contar. O sea, la cantidad de celdas. Podríamos haber puesto cantidad, por ejemplo. Ponemos el 6 de vuelta. Y después las otras funciones que aparecen con la función autosuma son máximo y mínimo. Entonces vamos a poner acá máximo y mínimo. ¿Qué es lo que hace máximo? Elijo máximo, la función es máximo, por eso se escribe max. De B2 a B6, esto también lo puedo hacer. Cuando inserto una función, selecciono nuevamente, ¿sí? Empiezo a seleccionar nuevamente. Entonces, el máximo lo que hace es poner el valor máximo que hay en un rango de celdas, ¿sí? Un rango de celdas es un grupo de celdas. Entonces, ¿cuál es el máximo de acá? El 10. Si yo en vez del 10 le pongo, no sé, un 22, por ejemplo, ¿ven? Acá me pone un 22. Y con mínimo, exactamente lo mismo. Elijo la función es min. Y ahora selecciono de B2 a B6. Y le doy Enter. Entonces el mínimo es 2. ¿sí? Si yo en vez del 2 le pongo un 1, el mínimo va a ser 1. Entonces, estas son las funciones, todo esto que está acá, son las funciones que están dentro del botón autosuma, o sea, desplegando esta lista y eligiendo estas otras opciones. ¿sí? Bueno, entonces de esa forma hemos visto un pantallazo de cómo se utilizan las funciones, para qué sirven y para qué sirven las fórmulas. Además, las fórmulas, como yo les había comentado al principio, las fórmulas y funciones se pueden mezclar, es decir, podemos tener una función dentro de una fórmula o una fórmula dentro de una función. ¿sí? En algunos casos se hace una mezcla de eso, o podemos tener fechas, horas, números dentro de una función o dentro de una fórmula. Bien, con esto terminamos la introducción a Excel.